Todo el mundo sabe que las comunidades forales de Euskadi y de Navarra tienen unas características propias que son diferentes del resto de comunidades autónomas y que tienen una especie de acuerdo con la administración central para transferirse recursos y de alguna u otra forma estas comunidades forales lo que hacen es gestionarse ellas mismas la recaudación y luego una parte de toda esa recaudación se la ceden a la administración central acorde a lo recogido en el concierto económico en el caso del País Vasco y al convenio económico en el caso de Navarra. Pero lo que muy poca gente sabe es cómo se calcula esa cantidad monetaria. Eso es algo que llama mucho la atención porque se habla, bueno, esto será justo, será injusto, pero en realidad muy poca gente sabe cómo se calcula, cuál es la lógica que hay detrás y sobre todo si eso es justo o injusto, porque hay que saber cómo se calcula eso, cómo se materializa para poder responder a esa pregunta. ¿Es justo? ¿Es suficiente? ¿Esto tiene lógica? O como, o sea, alguien podría preguntarse, ¿esto se puede extrapolar al resto del país, no? Pues vamos a hincarle el diente a ese asunto, sin antes recordar que yo ya hice un vídeo hablando un poco de la historia de este concierto económico vasco y convenio económico navarro. Por si queréis verlo, un vídeo en el que explicaba pues, cuáles eran las raíces históricas y políticas de esos regímenes, porque creo que es más o menos interesante, ¿no? Y por decirlo muy rápidamente, cuando se les arrebató los fueros a estas regiones en el siglo XIX, lo que se hizo fue, oye, vais a seguir recaudando vosotros los tributos hasta que yo me prepare una infraestructura, porque todavía no la tengo, como administración central que soy, y por lo tanto esto va a ser algo más o menos temporal. Lo que pasa que eso se convirtió en duradero, en indefinido, porque funcionaba bien, entonces no se quiso cambiar y también generaba, bueno, había generado guerras carlistas y todo, entonces no se quería tocar. Cuando se volvió a la democracia a partir de 1975 y con la Constitución del 78 lo que se hizo fue recuperar un poco esos acuerdos, ¿no? De, oye, vais a gestionarlo vosotros, pero una parte me la pagáis, ¿no? A mí como administración central. Entonces, ahí es donde nos vamos a ubicar en plena transición democrática y vamos a ver pues un poco cómo se calcula ese cupo vasco porque ya se pensó desde el primer momento, ¿no? De 1979 con la firma del Estatuto de Autonomía del País Vasco, cómo eso tenía que ser calculado. Venga, vamos a verlo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una serie de pasos para calcular esta cuantía. Os recuerdo cuál es la idea básica. La idea básica es, vosotras, comunidades forales, vais a recaudarlo todo, vais a tener incluso competencias normativas para aumentar y disminuir los tributos que queráis y crear algunos, ¿vale? Que podéis crear incluso tributos, pero eso sí, una parte de todo lo que recaudéis me lo tenéis que dar a mí como administración central del Estado que soy. ¿Por qué te lo tenemos que dar a ti? Preguntarían las comunidades forales. Bueno, pues porque yo como administración central estoy gastando dinero en vuestro territorio, ¿vale? Yo tengo algunas competencias como administración central, por ejemplo, la seguridad nacional, ¿no? El ejército, pues la seguridad social, algunas competencias que la propia administración central del Estado realiza en estas comunidades forales y por lo tanto la idea, la lógica de aquí detrás es, vale, pues esto yo te voy a dar dinero como comunidad foral que soy a ti, administración central, para que puedas sufragar esos gastos, ¿no? Entonces, el primer paso para calcular esa cuantía, cuánto dinero me tienes que dar, lo primero es saber cuáles son esas competencias que realiza el Estado en esas comunidades forales, ¿vale? Pero se va a realizar para todo en este cálculo, ¿vale? No se va a realizar solo para Euskadi y Navarra, se va a realizar para todo el territorio español. Esto es el primer paso. Vamos a ver cuáles son las competencias que el Estado realiza en todas las comunidades autónomas y que por lo tanto eso es algo que las comunidades forales tendrán que pagar de alguna forma porque ellas no lo están pagando, ¿no? El segundo paso es, oye, a esta cantidad, insisto, repito, de competencias de gasto que tiene el Estado en estas comunidades forales y en el resto del territorio, le vamos a restar el déficit público de la administración central. ¿Por qué le restamos el déficit público? Bueno, porque como la idea es que las comunidades forales paguen, ¿no? O financien parte de ese gasto, si el Estado no ha tenido que poner dinero porque simplemente se ha endeudado, ¿vale? Que ese sería el déficit público. ¿Cómo cubro el déficit público? Bueno, pues yo me endeudo. Entonces, no es un dinero que haya sacado la administración central y por lo tanto no tiene que aportarle a la comunidad foral. En todo caso, las comunidades forales lo que hacen es pagar
la parte correspondiente que les toque de los intereses de deuda pública de ese déficit público cubierto con endeudamiento, ¿vale? No sé si esto está quedando más o menos claro, pero la idea es si las comunidades forales incluyeran el déficit público, que a su vez no ha sido pagado por nadie, sino que ha sido a través del endeudamiento, estarían pagando 2 veces en ese momento y cuando haya que pagar los intereses de deuda pública. Entonces, como digo, el segundo paso es, vamos a quitarle el déficit público. El tercer paso es, esto es para todo el Estado. Vamos a ver qué parte de todo ese gasto que realiza la Administración Central en todas las comunidades autónomas, qué parte nos corresponde a nosotras como comunidades forales, ¿vale? Y fijaos, se utilizó un indicador, o sea, un peso, una proporción, que es el 6,24% en el caso de Euskadi y 1,60% en el caso de Navarra, que era, al menos en teoría, el peso de estas regiones sobre el total de la economía española. Dice, oye, pues vamos, esto es una buena forma de repartirlo, me quedo con lo que supone mi peso en la economía española. Luego vamos a ver cuáles son los problemas de hacerlo así, pero ya os podéis imaginar, si en 1980 y pico, que es cuando se firmó esto, ¿no? Se ideó esta proporción y que no ha cambiado a lo largo del tiempo, y estamos hablando de que han pasado un montón de años, 40 años, pues entonces hay un problema, porque el peso de Euskadi y de Navarra ha cambiado con el tiempo, ¿no? Ahora vamos a ver eso. Cuarto paso. Oye, a todo esto que estamos calculando hay que ajustarlo por algunos tributos y algunas tasas que no las tenemos nosotras como haciendas forales. Por ejemplo, si hay un asalariado en Euskadi, pues la agencia tributaria española le va a retener el porcentaje por IRPF y eso lo va a recaudar la hacienda estatal española, no la hacienda navarra o vasca. Entonces, la idea es, oye, esta cantidad que te estás quedando tú ahora en cargo en términos de retención, bueno, pues ajústamela luego en el concierto, ¿vale? En el concierto, en el cupo vasco, perdón, o en la aportación navarra. Me vas a hacer un ajuste, simplemente dinero que en su día tú te llevaste, pues ahora me lo ajustas, ¿no? Como luego trataré de explicar, es una forma muy rara y muy rebuscada de hacerlo, pero bueno, más o menos tiene sentido. Desde luego, ese dinero tiene que pertenecer a las comunidades forales según todas estas lógicas, no se la va a quedar la agencia tributaria, ¿no? Pero hay otra forma de hacerlo mejor, como luego diré, ¿no? Y el último paso, que es de los más importantes. Oye, hay productos que importamos desde Euskadi, desde Navarra, y ese tributo, que es el IVA a las importaciones, lo ingresa la Hacienda estatal, la de la Administración Central del Estado. Entonces, cuidado, porque esto está así firmado, pero ese dinero tendría que ser para las haciendas forales, que al fin y al cabo son nuestros consumidores, ya sean empresas, ya sean familias, que están consumiendo y pagando un impuesto, el IVA en este caso. Así que esa cantidad de dinero yo la tengo que ingresar como hacienda foral que soy, no la agencia tributaria española. Esto todos estamos de acuerdo, que tiene lógica. El problema es cómo se calcula eso, ¿vale? En este caso quizás no hay tantos problemas porque se hace una proporción, ¿vale? Pero donde ahí sí hay problemas, y mucho, es en el IVA para las relaciones internas de España, no de cara afuera, no de cara a otros países extranjeros. ¿Por qué? Vosotros imaginad una fábrica maderera en el País Vasco que le vende una madera, una cantidad de madera a una empresa en La Rioja, ¿vale? Pero esa empresa lo que hace es, imaginemos que luego hace un mueble y lo vende en La Rioja, ¿no? Pues en realidad el IVA lo que hace es gravar el consumo. Entonces estaría pagando el riojano que comprara el mueble, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Que esa primera empresa maderera ya pagó IVA a su hacienda foral, ¿vale? Porque la forma de recaudar el IVA es utilizando como si fuesen los empresarios una especie de recaudadores, ¿vale? De inspectores de Hacienda, que lo que hacen es, ellos no van a sufrir el impuesto, pero sí que lo tienen que recaudar. Entonces, cuando se hacen los ajustes, fijaos que esto lo cambia todo, porque se está quedando la hacienda foral de Euskadi un dinero que en teoría tendría que ser para La Rioja, tendría que ser para la agencia estatal o la autonómica de La Rioja, ¿veis? Entonces hay que hacer ajustes en uno y en otro sentido, o sea, ocurrirá lo mismo si luego el que consume es un vasco o un navarro, ¿no? Bien, esto lo entiende todo el mundo, el problema es que materializarlo es muy difícil. Muy, muy difícil. ¿Y qué es lo que se hace para calcularlo?
una barbaridad. Se utilizan coeficientes estimados desde los años 80, no se han cambiado, y eso te da unos resultados que dices tú, ¿y esto por qué tiene que ser así? ¿Por qué me tengo que creer que esta es la cantidad de dinero que los vascos están pagando en IVA allí y los residentes de fuera del País Vasco en su propia autonomía? ¿Vale? Entonces, no me voy a bajar más al detalle porque es árido y es complicado, pero creo que la idea general queda clara, ¿eh? Hay que hacer una serie de ajustes, eso es lógico, pero no se hacen bien. No se hacen al menos de una forma lógica, ¿eh? Y sobre todo, como luego diré y explicaré mejor, no se hacen de una forma transparente. Y ese es probablemente el problema más importante del cupo vasco y la aportación navarra. Entonces, vamos con las críticas. Ya hemos entendido cómo se calcula. Yo ya he avanzado algunas críticas, pero vamos a verlas todas las que hay, ¿vale? Esto os dejaré información bibliográfica de calidad para que podáis acceder a ella y profundizar en esto, ¿no? No os quedéis solo con lo que yo estoy comentando, que esto sirve para abriros el apetito y informaros más allá, ¿no? Entonces, fijaos, comisión de expertos del año 2018 se generó, sobre esto ya he hablado en otro vídeo, un informe por unos expertos para hablar del sistema de financiación autonómica y criticaron duramente el cupo vasco y la aportación navarra, por todo lo que vamos a ver a continuación. El defensor del pueblo también ha criticado esto. El Consejo de Transparencia, unas críticas muy duras, porque, como veremos a continuación, es que no se sabe muy bien cómo se calcula. Por ejemplo, aquí lo tenéis, ¿no? El detalle del cálculo del cupo no es conocido. O sea, cada uno de nosotros podemos ir ahora a los informes oficiales del Ministerio, del propio Gobierno, del Ministerio de Asuntos Territoriales, y vamos a ver hasta el detalle cómo funciona el sistema de financiación autonómica para las provincias, perdón, para las comunidades autónomas del régimen común. Todas excepto Euskadi y Navarra. Pero no tenemos esa información para las comunidades forales. O sea, ahí hay opacidad. Yo no puedo hacer un análisis riguroso, serio, al detalle, porque esos datos no los tengo, ¿vale? Y, por ejemplo, la crítica más típica. Yo hablaba de, oye, normal que Euskadi y Navarra tengan que pagarle a la administración central una cantidad de dinero por lo que esta administración hace en su territorio, ¿no? Defensa, seguridad social, empleados públicos del Estado, etcétera, etcétera. Vale, pero ¿cómo calculo eso? Pues no lo sabemos. No viene recogido en ningún sitio. No viene recogido en el convenio económico, no viene recogido en el concierto económico, ¿vale? No viene recogido en ningún sitio. No hay una legislación que podamos acudir y decir con detalle, con precisión, esto sí, esto no, ¿vale? Esto sí lo tiene que pagar la Hacienda Foral, esto no. Y entonces, esto da pie, pues, a que luego en las negociaciones políticas, pues tú estires el chicle hacia un lado, hacia otro en función del momento político, ¿no? Y bueno, ya sabéis que nuestro propio sistema electoral hace muy dependiente normalmente al gobierno, si no tiene mayoría absoluta, de los partidos regionalistas, nacionalistas, como el PNV en el caso de Euskadi. Entonces, eso es un arma muy potente de negociación para ellos. Ah, pues necesitáis mi voto, pues vamos a hacer unos cambios aquí en el concierto, ¿no? Y esto es muy conocido, o sea, no estoy revelando nada nuevo. Lo que quiero decir es que como no está escrito en ninguna ley, pues le da margen de maniobra para ir modificando esto, ¿no? Y hay muchos estudios, los pondré de verdad en un cuadro para que en la caja de descripción del vídeo para que lo podáis profundizar, en el que se hacen muchas estimaciones de, oye, no sé cómo se calcula esto, pero voy a suponer que se hace así, me sale que las haciendas forales están pagando mucho menos de lo que deberían, ¿vale? Pero, como digo, hay opacidad, entonces ese es el principal problema, ¿no? Otras críticas que se le hacen. Como aquí tenéis, se termina asignando a las comunidades forales unos ingresos finales por IVA e impuestos especiales claramente superiores a los que les correspondería en base a la carga del impuesto soportada por sus residentes. Esto ya lo he dicho yo. Como el IVA hay que calcularlo de una forma rara y lo estamos haciendo con coeficientes de hace 40 años prácticamente, nos está saliendo una cantidad que en verdad beneficia a las comunidades forales, porque estamos suponiendo que están ingresando mucho menos IVA del que deberían, del que probablemente estarán ingresando en la realidad. Entonces, claro, cuando tú haces el ajuste, al final las comunidades forales no pagan tanto a la administración central, porque supuestamente no han ingresado mucho, supuestamente, solo. Otra crítica, este índice de imputación que os he dicho, ¿no? De ¿cuál es el peso de Navarra y de Euskadi? Bueno, pues el que tenía en el 1980, el que se calculó en aquella época, ¿no?
Pues esto es un problema que todo el mundo lo puede entender, pero fijaos que en un momento benefició a Euskadi, pero ahora le está perjudicando. En cambio a Navarra le sigue beneficiando, ¿no? Aquí lo tenéis, con estos gráficos se ve muy bien. La línea recta que podéis ver ahí es el índice de imputación, es decir, en el caso del País Vasco sería el 6,24%, pero fijaos cuál ha sido el Producto Interior Bruto, o el peso mejor dicho, del País Vasco en la economía española. Al principio es que casi llegaba al 7%. Entonces ahí estaba saliendo beneficiado el País Vasco porque estaba aportando menos de lo que en teoría debería aportar, pero fijaos que a partir de los 90 es lo contrario, no por mucho, ¿vale? Porque el peso real del País Vasco ha bajado de ese 6,24%, pero actualmente, recientemente, se encuentra muy cerca, ¿vale? En cambio, en Navarra, fijaos, se hace que sea el 1,60%, que es lo que se calculó en los años 80, ¿vale? Que entró en vigor en 1990 en este caso, pero fijaos que es que el peso de Navarra está casi en el 1,80% o actualmente en el 1,70%, ¿no? Entonces, no es justo. No es que sea una locura esto, también os lo digo, no es el principal problema, pero sí que hay un problema porque no tiene lógica mantener un peso constante cuando todos sabemos que el peso de las comunidades autónomas va cambiando a lo largo del tiempo, ¿no? Venga, otra crítica. Las retenciones por IRPF del Estado no tienen por qué incorporarse en el cupo, podría ser un ajuste externo. Efectivamente, lo que yo adelantaba, es verdad que el asalariado vasco está pagando IRPF, se le está reteniendo y está yendo a la hacienda estatal. Entonces, eso no es justo, habría que devolvérselo, pero ¿por qué se hace a través del cupo? ¿Por qué no se hace simplemente con un ajuste entre pagadores? Eso ocurre entre muchísimas empresas en el régimen fiscal, en general en el sistema fiscal español y de cualquier otro país. ¿Por qué no se hace así? Sería mucho más sencillo, ¿vale? Aparte que hay otra forma de calcularlo, pero hacerlo a través del cupo vasco y de la aportación navarra da pie a lo que os he dicho, que sea un poco chicle, que luego puedas decir, oye, pues ahora tiro más de aquí, tiro más de acá, para que me cuadren las cuentas, ¿no? Otra crítica, el ajuste por tributos no transferidos está minimizado, por lo que es favorable a las haciendas forales. Esto es exactamente lo mismo, o sea, tasas, otros tributos que hay por ahí que no están transferidos, pues lo mismo, ¿no? Se hace un ajuste de aquella manera que muchos estudios dicen, no es justo, no se está, o sea, las comunidades forales están saliendo beneficiadas porque tendrían que pagar más, no tampoco, ¿no? Y vamos terminando con las últimas críticas, fijaos. Esta es muy importante, hizo mucho hincapié el comité de expertos en el año 2018 y creo que todo el mundo lo puede entender perfectamente, porque lo anterior es quizás un poco técnico, ¿no? El IVA interno, no sé qué, vale, pero esto lo entiende todo el mundo. Las comunidades forales no aportan al sistema de solidaridad del sistema de financiación común, ¿vale? Esto es algo que en su día podía tener cierta lógica porque la solidaridad en los años 80 se pensó que fuera a través de un fondo de compensación interterritorial, que es como se conoce a ese fondo, que la idea era todas las comunidades autónomas ponemos dinero ahí y que este fondo sirva para financiar sobre todo inversiones de las comunidades más atrasadas, Andalucía, Extremadura, Canarias, ¿vale? Entonces, eso en su día, que por cierto no funcionó del todo bien, porque luego se utilizó para financiar otro tipo de servicios y sobre todo que luego cuando nos incorporamos a la Unión Europea quedó eclipsado por los fondos FEDER, ¿vale? Los fondos de cohesión. Aquí la clave del asunto es que se confió a este fondo y decía, oye, yo como comunidad foral que soy, ya estoy contribuyendo a la solidaridad, porque estoy aportando a este fondo de compensación interterritorial. ¿Cuál es el problema? Que lo que he dicho, que la solidaridad al final se articuló de otra forma. No se articuló a través de los fondos de compensación, bueno, muy poquito, como digo, muy poca cuantía, eclipsado por los fondos FEDER de la Unión Europea, ¿vale? Entonces, ese fondo ya no tiene apenas relevancia, de verdad. ¿Qué tiene relevancia en términos de solidaridad? El sistema de financiación autonómico del régimen común, que ya he hablado sobre esto en algún aspecto, ¿no? En algún vídeo, que es, oye, todas las comunidades aportamos al fondo de garantía el 75% de lo recaudado en nuestro propio territorio y luego lo distribuimos acorde a una serie de parámetros para beneficiar a las comunidades que tengan más dificultades para sus prestaciones públicas, su educación, su sanidad, porque tengan más población mayor, porque tengan mayor dispersión geográfica, porque estén en unas islas, ¿vale? Bueno, pues esa forma de articular la solidaridad, que es muy cuestionable, ya lo hemos visto en otros vídeos, pero aquí no nos vamos a meter en eso, resulta que las comunidades forales no están dentro. Y es que fijaos, en este mapa, Euskadi y Navarra son las regiones de las más ricas de España. O sea, si no están en el segundo y tercer puesto, están en el tercero o el cuarto. Solo por detrás de Cataluña y solo por detrás de Madrid, dependiendo que estén mirando exactamente, porque podrían estar incluso por delante al menos de Cataluña, ¿no? Entonces, estamos dejando fuera
del mecanismo más importante de solidaridad a dos de las regiones más ricas de España, ¿no? Entonces, insisto, esto no tiene por qué estar reñido con el régimen foral. Es que es compatible. O sea, el régimen foral es un derecho histórico y que todo el mundo, o más o menos, respeta y que se lo tienen ganado y tal. Perfecto. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es cómo se calcule el cupo vasco y la aportación navarra. Y por qué no están contribuyendo a la solidaridad. Que eso es un principio recogido en la propia Constitución española, ¿no? Solidaridad entre los territorios, entre los ciudadanos. O sea, esto no cuadra, no encaja, no tiene por qué deducirse esto de que tengan un régimen foral. No, puede ser un régimen foral que administre su propio tributo y que luego aporten a la solidaridad interterritorial más allá de lo que hacen con el Fondo de Compensación Interterritorial, que es muy poquito, ¿no? Y la última crítica, que creo que esto no es lo más importante, pero de verdad que afecta, y también lo vaya a entender, o todo el mundo lo puede entender, la renovación cada 5 años, que se hace, no lo he dicho, pero se hace cada 5 años esa renovación del cupo y de la aportación, y no coinciden en el tiempo entre sí. La renovación cada 5 años tiene, por ejemplo, la del cupo vasco fue en el año 2021, ¿vale? 2017 la anterior, luego 2021, ¿vale? Esa renovación tiene problemas. ¿Por qué? Porque como el ciclo económico fluctúa mucho, y el déficit público fluctúa todavía mucho más, y tú recordad que estamos quitando el déficit público del cálculo en el segundo paso, pues si te pilla un año que te toca hacer esa revisión y le estás quitando el déficit público, que ha sido tremendo porque estábamos en una crisis, está viciado el cálculo a los 5 años siguientes, ¿no? En esos 5 años, pues no va a ser realista. Le has quitado mucha cantidad simplemente porque en ese año había una crisis y había mucho déficit público, pero eso pasa solo en un año, no pasa en 5 años, ¿vale? Entonces esto te genera muchas distorsiones y es un problema. O sea, esto tendría mucho más sentido hacerlo cada año, o al menos no incluir el déficit público, o al menos atemperarlo para que no sea solo el de un año base, ¿vale? Y por último, ¿cuáles son mis conclusiones al respecto de todo esto? Y no solo las mías, sino de los estudiosos sobre el tema. Pues que aquí lo que parece es que esta opacidad responde a un intento de dejar margen de maniobra para las negociaciones políticas. No lo vamos a poner por escrito al detalle, porque entonces estamos atados a eso. Vamos a hacerlo mucho más difuso, mucho más ambiguo, dando pie a la interpretación flexible, para que cuando haya una negociación toque renovarlo. Bueno, pues vamos a ver cómo está el patio, si el gobierno central necesita mucho apoyo de los gobiernos nacionalistas vasco y navarro, y que ahí pues se pueda ajustar para concederle, al fin y al cabo, o dar rienda suelta a las necesidades de estos gobiernos nacionalistas, ¿no? Yo creo que la historia va más por aquí, ¿no? O sea, esto parece que responde, el acuerdo del cupo y de la aportación responde más a un pacto político, ¿no? Que luego se trata de vender con un sistema de cálculo muy complejo que lo único que está haciendo es como digo, verificar lo que ya se había pactado, ¿no? Pero el sistema económico, si la forma de calcularlo, si fuera transparente, pues no tendríamos esta sospecha. Pero al haber tanta opacidad, al ver que los estudios revelan que las comunidades forales salen muy bien paradas, pues es normal que pongamos críticas aquí. La primera crítica es opacidad y la segunda es esto no está funcionando bien, porque las comunidades más ricas están saliendo demasiado bien paradas en comparación con el resto. Que salgan un poco bien paradas es lógico, ¿vale? Eso ocurre en todos los países del mundo, pero que salgan tantísimo bien paradas, porque fijaos en este gráfico, perdón, este cuadro, es impresionante. Este es el cuadro, es oficial del Ministerio de Asuntos Territoriales del año de 2014, que es el último año para el que he encontrado estos datos. No sé si han dejado de publicarlo, no sé si es que es mucho más difícil conseguirlo. Yo creo que han dejado de publicarlo, pero bueno. Fijaos, ¿cuál es la financiación por persona una vez ya realizado todos los ajustes de los sistemas de financiación? Pues lo tenéis. Para las comunidades del régimen común, estaremos hablando de 2.082 euros por persona, ¿vale? Para todas las comunidades autónomas, excepto el País Vasco y Navarra. Y para las forales, para estas, 3.978. O sea, es que es casi el doble de financiación por persona.
euros por persona estamos hablando. Esto es del año 2014, pero ya nos está diciendo que en aquel año no funcionaba bien, que digamos, porque le da muchísimo más dinero a estas comunidades autónomas que a cualquier otra. O sea, les quedaba más dinero después de haber hecho toda esta aportación del cupo vasco y la aportación navarra. Muchísimas gracias, Miguel, por esa nueva suscripción. Se agradece muchísimo todo apoyo económico y no económico también. Entonces, la conclusión es esa. Como os podéis imaginar, la conclusión es, y no quiero insistir mucho en ello, pero aquí hay una injusticia importante. No está funcionando bien el sistema, no se está cumpliendo el principio de solidaridad entre todos los españoles, ¿no? Y me vengo aquí para hacer la última conclusión, para insistir un poco y ya terminaríamos. Insisto, mi crítica... Y normalmente la crítica de los que han estudiado eso no es hacia el sistema foral, no es hacia que las comunidades forales puedan gestionar sus propios tributos. Si eso es un derecho histórico, político, y se lo han ganado, por lo que sea, pues bien, eso se puede aceptar, yo no tengo ningún problema con ello. Yo donde tengo un problema es que a la hora de calcular la cantidad de dinero que las comunidades forales le tienen que dar a la administración central, ahí hay muchas distorsiones. Para empezar, hay opacidad, no se sabe muy bien cómo se calcula, y lo segundo, los resultados de todos los estudiosos al respecto te están diciendo que las comunidades forales salen muy bien paradas, demasiado bien paradas, porque que salgan un poco bien paradas, como estoy diciendo, pues no tendría por qué preocuparnos, ¿no? Ocurre en otros sitios, etcétera, etcétera, pero es que, joder, estamos hablando de una diferencia muy, muy importante. Algunos citan calculan entre el 30 y el 60%, algunos van incluso al 90% de mayor beneficio en comparación con el resto de comunidades autónomas. Entonces, esto no es una cuestión, insisto, de izquierda, de derecha, de nacionalismo, ¿no? Es que si uno se centra en simplemente los principios constitucionales de solidaridad y estamos haciendo que todas las comunidades autónomas, incluyendo Cataluña y Madrid, que son de las más ricas, aporten a la caja común y haya una cierta nivelación interterritorial, pues lo justo sería que Euskadi y Navarra no se quedaran fuera. Hasta aquí el vídeo de hoy. Muchas gracias por estar ahí y si te ha resultado interesante, no dudes en comentar, darle like y compartir, que la teoría económica dominante no se combate sola.